quisiera agradecer en esta segunda instancia en la que se programó para desarrollar esta actividad en conjunto de las dos escuelas, tanto la Escuela de Diseño de la Catedral de Valparaíso como en la FINI, y también de todos nuestros invitados que hicieron posible realizar esto hoy acá. La idea de este coloquio era establecer puentes de relación y conversación entre escuelas en un formato que no fuera ni lo tan suficientemente rígido como para no entrar en un diálogo, ni lo tan suficientemente suelto para no entrar en los temas. Entonces aparece este formato que es de los coloquios que se conversó alto entre Marcó, la Torre de Chumper y la Mister, para poder generar una instancia donde docentes de ambas escuelas pudiesen compartir en formato, como digo, bastante libremente, aunado bajo un tema amplio, pudiesen compartir su experiencia y sus miradas respecto del diseño. Siempre, de alguna manera, tiene que ver con registrar la ciudad, sus personas, su ornamentación, sus edificios, para tratar de entender dónde estamos ubicados, cómo recorremos el territorio, ya sea un territorio natural o un territorio construido, como es el caso de esta ciudad. Y lo que va pasando en la bitácora es que vamos mezclando dibujos que son los dibujos que nosotros vamos percibiendo en la medida que vamos reconociendo el lugar y vamos avanzando en él. O sea, en la mañana veo una cosa, a mediodía otra y en la tarde otra, pero quedan todas vinculadas en la misma hoja, o en hojas emparentadas, podríamos decir. Y eso ya está generando un lenguaje, ¿cierto? Porque es como yo me encuentro con esa ciudad. Parece que la universidad en último término es aquí para nosotros aquel lugar hermoso en donde se puede revelar la vocación. Y les vengo a contar una historia, un cuento, diría yo, que hemos sido formados, lo que esperamos a nuestros alumnos, ¿cierto? Es una manera de operar, de hacer las cosas que dice oficial de una poética. Oficial de una poética es difícil entenderlo, yo me cuesta eso a nuestros mismos alumnos, porque es como un término ya ignorancia y queda por allá lejos. Pero en realidad es más fácil su comprensión. Fíjense que oficial, ¿ya?, viene de, bueno, la RAE lo tiene como obrar con un determinado carácter. Todo nos es desconocido. Cualquier cosa, nada se nos hace conocido. Hasta lo más habitual pensamos que no lo conocemos. Los socios somos Pablo Romero y yo. Llevamos 22 años trabajando juntos, con más de 30.000 metros cuadrados construidos en montaje y exhibiciones, dentro del cual está nuestro querido Museo de Historia Natural de Valparaíso, el cual se ganó el premio Adoni en el año 2015, si no me equivoco. Fue un proyecto que la adjudicación fue el 2003 y la inauguración fue el 2014, vale decir, fueron 11 años de trabajo. Y lo más rescatable que tiene ese proyecto es que pese que duró 11 años, tuvimos terremotos entre medio, varias administraciones, nunca cambió el concepto, nunca cambió el relato, que era un viaje por la biodiversidad en un corte transversal de Valparaíso, desde las profundidades hasta el Aconcagua. El diseño interdisciplinar no es tan distinto a lo que hacíamos con Boris Stiglitz en la embarcación, para las personas de la escuela. Una embarcación que es un proceso que pasamos formativamente en la Católica del Paraíso para los alumnos, es un proceso eminentemente interdisciplinar, ¿ya? Pero una de las particularidades que tiene la interdisciplina es que uno se ve envuelta en cierto tipo de problemas que se llaman problemas complejos, ¿ya? Y se declaran problemas complejos por cuanto es un paraguas que ampara cierto tipo de problemas que son problemas súper intrincados, ¿ya? Y de esos problemas intrincados, los diseñadores estamos acostumbrados a estas cosas intrincadas, y cuando desafía esta constante incertidumbre, este ámbito se vuelve extremadamente apasionante. Acá hace un análisis como mientras estábamos poniendo, pensando, reflexionando respecto a lo que significa la palabra inteligencia.
y porque me parece que ahí hay algo que podría conectar las distintas miradas. Surgía la noción de aprendizaje, la noción de entender, tomar decisiones, pero por sobre todo tener una capacidad instalada de poder a través de digamos así, de la inteligencia del diseño, para no hablar en términos genéricos, de conformarse una realidad y poder responder a ella de distintas formas. En esa cosa que llamamos el territorio, acá aparecieron varias expresiones del territorio, no necesariamente el territorio geográfico, el territorio profesional, a partir de la geografía específica, el territorio de la formación, podríamos decir, ¿cierto? De la educación, el territorio geográfico. Pero me parece interesante que fuimos como estableciendo distintas capas podríamos llamar profundización o avance desde una observación o un acto para llegar a la forma. Este viaje efectivamente es lo desconocido y que muchas veces ese como desconocimiento produce como un cierto pánico y de alguna manera lo que tratamos de hacer nosotros es que justamente que suceda lo contrario y abrazar ese viaje, abrazar ese desconocimiento. Me llamó la atención esta cosa del frente, se me pareció patente de cómo, la obsesión de cómo sustraerse al frente, cómo a través de siglo XXI atravesar experiencias diferentes, diseñar de una manera diferente de sacarse al frente. Nos interesa entonces ese espacio que surge entre la interacción de la transformación social y la transformación tecnológica, pero no solamente el lugar que tiene el diseño, sino que el impacto que tiene el diseño, el alcance que pueden tener nuestras intervenciones de diseño. Cuando entonces ese lugar es la infancia, es que entonces esa transformación social está teniendo cada vez más importancia, urgencia, consideraciones y surgen en torno al lugar de la infancia brechas. Es ahí donde además tenemos la urgencia de integrarnos a la tecnología, a las demandas y transformaciones sociales. Ese es el espacio del diseño, es desde ahí donde creo que podemos responsablemente actuar. Inconscientemente o conscientemente, con la de las piolas, ¿no? Es una experiencia que involucra el territorio, que involucra la infancia y la educación, que es el Museo Interactivo Mirador, que me imagino que varios de ustedes han tenido la experiencia de visitar, recorrer, jugar y aprender. Desde el diseño teníamos que integrarnos al territorio, o sea, el museo no se tenía que ver como una amenaza, sino que una parte integral de la comunidad. Las palabras, o sea, la infancia es el que no habla, diseñar es dar nombre o mostrar, y enseñar también es mostrar, o sea, hay una vinculación entre el diseño y la enseñanza. Y hay un punto que yo creo que todos compartimos, que es la creación. Y justamente la creación de estos espacios que voy a presentar ha tenido un recurso muy transdisciplinario entre arquitectura y diseño. Hemos participado arquitectos y diseñadores, y en realidad ha sido un proceso de aprendizaje de 10 años para ver cuáles son los puntos de contacto, que es un límite bien no difuso. Yo diría que no hay un límite, hay más bien un vacío que construir. Trabajar con el área de la infancia, con el área de la salud, con el sistema público. Tú lo dijiste, salir de la sala a la ciudad, creo que es vital. ¿Ah? Y cómo de alguna manera el juego, que me llama la atención, el juego educa. Esta idea de qué es la construcción, esta pregunta que se hace Fabio Burke, que fue citado hace poco, respecto a cómo él interpreta o da señales de qué es la construcción. Entonces la construcción es un paso biúnico, dialéctico, que va dando la abstracción, son propósitos ideales, mentales, ¿cierto?, con una nueva situación u obra concreta e independiente, que son las particularidades, ¿sí? O que en ella se encuentran todas las particularidades. Es decir,
como del mundo mental al mundo en el cual habitamos. Hay que tener la preparación para trabajar con el Estado y sus fondos, y por otra parte, si no están los fondos del Estado, también podemos ir a tocar el timbre y hacer las cosas. Desde la perspectiva de ustedes, como diseñadores, como pensadores, como críticos, ¿es necesario salir de la sala? ¿O podemos permanecer en unas instancias un poco más estrechas? ¿Y cómo esto se vincula de alguna manera con el territorio, ¿no es cierto?, con el lugar en donde se desarrolla el aprendizaje? Yo tengo que interactuar con algo y ese algo tiene que pasar, digamos, ya sea con dos personas, que ambos todos estamos interactuando entre los dos para un objetivo. La creación no existe si no hay curiosidad. Entonces, donde creo que hay que apuntar en la educación desde el diseño es a cómo las cosas que hagamos de alguna manera apunten a su objetivo sea provocar la curiosidad. La obra como operación, ideamorfosis, que es un término que viene de la filosofía y que finalmente describe una operación que no existía antes de entrar en el proceso de desarrollo de diseño, ¿verdad? Y es muy interesante el concepto. Voy a partir con los cuadernos, que es una modalidad de la cual vengo trabajando hace unos 40 años o 50 años. Y yo funciono mucho en todos lados, me imagino que ustedes también, ¿verdad? Apuntando, dibujando y viendo de qué cosas uno se da cuenta. Eso es lo primero, ¿verdad? Como un hábito y como una manera de entrar en los fragmentos de cosas que luego uno va a ocupar. Como íbamos a hablar de la cultura, yo hice una consulta en el taller que estoy haciendo actualmente en la universidad y le pregunté a los alumnos sobre su aproximación o conocimiento cultural del diseño. Y no existía. Lamentablemente, en serio, así patéticamente no existía. Entonces, cuando le empecé a mostrar algunas imágenes, alguien reconoció las sillas de la tía, que era Cristian Valdés. Entonces, en verdad es como partir hablando y pidiendo un minuto de silencio por la cultura en el diseño, que es algo con lo que nos tenemos que enfrentar absolutamente. Es una crónica de una puerta anunciada, en el sentido de que dentro de los planes de estudio, los intentos por eliminar los contenidos de educación cívica. Digamos, están repartidos los módulos dentro de distintas cosas, pero antes se enseñaba educación cívica, cómo se participaba dentro de la sociedad y el puesto que le correspondía a cada uno. Cuando me invitaron, pensé inmediatamente en un texto de un estudioso de la cultura, un estudioso de la literatura, un crítico, que se llama Raymond Williams, o se llamaba Raymond Williams, que es un inglés, ¿cierto? Y él en su trabajo tiene un texto que es muy lindo que se llama La cultura es ordinaria, ¿ya? ¿Y qué quiere decir Raymond Williams en este texto? Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, lo que estamos construyendo, lo que comemos, lo que tomamos, lo que nos rodea, las relaciones que tenemos con la gente que está a nuestro alrededor, de alguna manera van constituyendo lo que es nuestra cultura, ¿ya? Y que de alguna manera también hay otra cultura, que es como la cultura con mayúscula, o la cultura que nos pertenece, o lo que nos gustaría que fuera también la cultura del diseño que nosotros entendimos, que de alguna manera implica algunos procesos de selección, ¿ya? Entonces Raymond Williams dice que la cultura es selectiva, está siendo seleccionada constantemente, a veces como por algunos grupos de poder, ¿cierto? Y yo me preguntaba quiénes son los que seleccionan esa cultura en el caso del diseño, ¿ya? Y probablemente somos nosotros, los estudiantes de diseño, los diseñadores, los practicantes, los que compartimos ciertos valores que van conformando nuestras nociones y nuestras ideas de cultura. Me parece como una reducción enorme cuando hablamos de cultura del diseño. En el fondo hacemos una reducción, yo diría, insoportable, digamos, porque todo sería cultura. Y tengo la sensación que si todo es reducible, cultura del emprendimiento, escuchado, ya la cosa más espantosa que uno pueda pensar. La cultura es la cultura. Es todo el saber humano reunido durante los siglos de la historia del hombre. Eso sería lo primero.
que tendríamos que, entiendo que lo podamos utilizar, pero creo que hay un barbarismo cuando lo utilizamos. Y precisamente porque la cultura es lo contrario al barbarismo, esa sería como la esencia de lo cultural, o sea, el culto se diferencia del bárbaro. La cuestión sería que efectivamente el diseño, en su enseñanza y su historia, está en el límite de ese problema, de ser un aporte a la cultura o ser finalmente un barbarismo. O sea, no vivimos fuera de ese límite. Por eso digo la importancia del sentido de la cultura en el sentido más amplio de ello. Porque pareciese, cuando lo decimos, es que nosotros proponemos una cultura. Y yo diría esa es la primera falsedad, que el propio diseño se dice a sí mismo. Es imposible. Esa es una imposibilidad, porque supondría, ¿no es cierto?, que todos los otros procesos de la sociedad no tocan nada. Fíjate que diseñamos un zapato y hicimos la cultura. Raro, ¿eh? Es raro el modo de pensar. Y en ese sentido digo que es bárbaro. Vemos que estamos hablando de este tema de la cultura y la cultura del diseño, que si bien entiendo el punto de Arturo, para hacer la defensa del titular, ¿cierto? Es un titular que fue heredado por un estudioso de la cultura material, de la cultura del diseño, de la antropología y la sociología, que es Julier, y que de alguna manera desencadena, yo creo, esta discusión y que trata el mismo tema que tú en su libro justamente que se llama La cultura del diseño. Yo no tengo conflicto con eso. No. Hace mucho rato que dejé de preocuparme para dónde va el diseño y de definirlo. A mí me parece que tal como lo dije, ¿verdad?, en la presentación, es una operación. Y esta operación es siempre diferente. Uno no sabe mucho para dónde va con lo que tiene que hacer y echa mano a la experiencia, a la pertinencia, a la persistencia, al hacer. El lenguaje dentro de lo que es el ámbito académico, como lenguaje nosotros nos comunicamos efectivamente con el dibujo, ya supera el idioma, es nuestro lenguaje, es la manera en que nos hacemos entender y es absolutamente necesario, inmediato, y siempre hemos dicho que si tú lo entiendes lo puedes dibujar y eso supera obviamente las imágenes, en el sentido de absorber imágenes y no entenderlas, porque la traducción está justamente en la capacidad de poder dibujar. Creo que hay lenguajes que son propios del diseño y de alguna manera también recojo, o sea, es como una mezcla, yo creo. De alguna manera creo que hay una preocupación con el saber a dónde va el diseño porque también es una manera de vincularnos con los otros. Es como entender en qué está nuestro contexto o en qué está nuestra sociedad y qué podemos hacer con eso, qué podemos hacer al respecto, cómo lo podemos elogiar de alguna manera.